Bueno, muy buenas noches a todos los participantes presentes. Vamos a dar inicio, ¿no? A esta primera masterclass para dar inauguración al diplomado en Comunicación, Estrategias y Marketing Digital Político. Sean bienvenidos, es un placer tenerlos acá presentes. Vamos a iniciar con la temática El poder de la narrativa en la política boliviana. Iniciamos con una breve presentación sobre la introducción del diplomado. Como tal, este programa ha sido diseñado para poderles ofrecer las 800 horas académicas equivalentes a 20 créditos con el aval de la CV. Los días de clases únicamente una vez a la semana de 7 a 10 de la noche con una duración de 6 meses, una modalidad 100% virtual. Asimismo, este diplomado está compuesto de módulos que han sido cuidadosamente seleccionados, los cuales cubren temas desde los fundamentos de la comunicación política hasta estrategias avanzadas de marketing digital. Cada módulo va a proporcionarles herramientas prácticas y teóricas. Sabemos que es bastante importante hablar del tema de inversión, es por eso que se muestra para los participantes que ya están preinscritos el tema de los dos planes, el plan a crédito con un costo de matrícula de 390, 6 cuotas de 650 con un total de 4.290. Con un plan al contado el beneficio es aún mayor, ¿no? El total de la matrícula con descuento y un total de 3.900 que pueden ser cancelados en 2 cuotas de 1.950. Pero eso no es todo, como estamos en cierre de mes y por por el día de mañana se extiende la promoción donde ahorras un 20%. Ya no solo en el plan al contado, en este caso, en nuestro plan a cuotas, ustedes van a poder contar con el descuento total en la matrícula y únicamente poder inscribirse con el pago de la primera cuota de 650 bolivianos. Para mayor información, comuníquense con sus asesores correspondientes para que les puedan brindar todas las pautas necesarias. De esta forma también aclararles, ¿no? Los métodos de pago que pueden ser en oficinas, aclararles que estamos en los distintos departamentos, pueden ser por códigos QR, transferencias o depósitos bancarios. Esta masterclass va a tener una certificación adicional a todos nuestros cursantes que están inscritos, ¿no? De manera gratuita. Es un beneficio adicional que se les da por ser parte del diplomado. Asimismo, en esta oportunidad tengo la oportunidad de presentarles al docente, el licenciado Harold Zapata Terán, quien es comunicador y experto en marketing digital político, con una sólida trayectoria, además graduado en Ciencias de la Comunicación Social, con una amplia trayectoria en cuanto a la experiencia en liderazgo, comunicación política y en la aplicación de tecnologías en la educación. Ha trabajado en diversas empresas y consultoras desde el área de marketing, relaciones públicas hasta bioestadística y seguridad industrial. Su experiencia incluye también la docencia en diplomados, educación superior y maestrías, donde aborda temas como la gestión pública, metodología de la investigación y periodismo aplicado a la distancia. Es para mí un placer poder presentar a nuestro docente que el día de hoy nos va a estar acompañando. Con esto estamos listos para dar inicio al día de hoy, a esta masterclass, donde se va a abordar, ¿no? Descubrir temas esenciales, aprender y profundizar. Espero que sea de su agrado y también es una dicha que puedan estar acá presentes. Adelante, querido licenciado. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes mediante la tecnología que ahora es educación virtual. Vamos a hablar y vamos a conocer más sobre las estrategias, especialmente cuando se trata de la narrativa política, que es un tema bastante exquisito en este entorno en el que estamos viviendo y pronto a las elecciones. Espero también su colaboración y su participación en esta breve introducción y clase. Sin más que decir, empezamos. Un favor, necesito compartir la pantalla. ¿Podrían hacerme anfitrión? Claro que sí. Gracias.
El impacto de la narrativa en la configuración política de Bolivia. Hoy vamos a explorar cómo las historias bien construidas pueden influir en la opinión de las personas, ¿ya? Cómo pueden conectar incluso los sentimientos, las emociones, inspirar y, como hemos visto en este entorno político de nuestra Bolivia, movilizar a grandes masas de gente. Los sectores sociales no actúan por sí mismos si no hay una cabeza que inspire. ¿Y cómo inspira? Mediante la narrativa, mediante el habla que tiene. ¿Ya? Es entonces que la narrativa, especialmente en la configuración política de nuestro país, ha sido bastante importante, yo diría, a partir de 1982, donde ya la democracia, entre comillas, se estableció fuertemente en nuestro país, con Hernán Siles Suazo. Esa era una narrativa en donde nos decían, ahora sí, nosotros vamos a poder elegir, nosotros vamos a ser dueños de nuestro futuro, vamos a elegir a quien corresponde para liderar nuestra Bolivia, con el nombre de democracia. Pero solamente decir democracia no servía. Se tenía que entablar una serie de proyectos y una narrativa ideal para que la gente pueda acceder a esa ideología. Los discursos y los relatos van a moldear las percepciones, van a construir identidades, como vemos en esta coyuntura, a partir de que el, el MAS ingresó con don Evo Morales, expresidente de Bolivia. Las identidades formaron una parte importante dentro del país. Pero ¿cómo fue eso? Con ese discurso de poder recuperar las identidades. Es ahí donde se ha entablado este camino de la población para que puedan elegirlo a Evo Morales como presidente. ¿Ya? Entonces la narrativa influye en el poder político y en la participación ciudadana, pero hay que saber a qué parte de la población tenemos que y cómo hablar. Si tienen alguna duda, quieren participar, solamente cortan la presentación y empezamos con la discusión. No hay ningún problema. Mejor si participamos, yo también voy a ir haciendo algunas preguntas. ¿Ya? Para la narrativa política especialmente, tiene que haber, para que entendamos, que las personas votan por historias, no por políticas. ¿Cómo es esto? Yo voy a crear como político una historia. Gonzalo Sánchez de Lozada. Empezaremos por Hernán Siles Suazo. Ha creado una historia de que antes de él no podíamos elegir. Eran gobiernos de facto. Luis García Meza y demás. Entonces los asesores crearon una narrativa, crearon una historia, ¿ya? En donde esa historia era de la democracia. ¿Cómo es así? Que esa historia nos decía, vamos a poder elegir nosotros a quienes nos va a representar en el Estado boliviano. Y es así como en ese entonces se vota por Hernán Siles Suazo, porque nos estaba ofreciendo una historia en donde el boliviano ya iba a ser partícipe en la elección
de su líder. Antes, la identidad de Bolivia, del ciudadano boliviano, era la opresión, no poder hablar, no poder elegir. Viene Hernán Siles Suazo con los asesores, por supuesto, y le dicen, no, entablaremos una situación de democracia. ¿Qué es democracia? Poder elegir, mientras la mayoría demande eso, ¿no? Entonces, este análisis que vamos a ir en esta gran historia de la narrativa va a influir en nuestra percepción de acuerdo a lo que nosotros vamos a avanzar. Las narrativas contemporáneas en la actualidad se centran en temas como la soberanía, la identidad cultural, por eso ahora somos un Estado plurinacional con 36 identidades que tenemos, los derechos humanos, y estas historias son utilizadas por los líderes para conectar con la población y fortalecer su legitimidad política. Pero más allá de esta identidad, más allá de esta historia que se ha inventado don Evo Morales con todo el MAS, ojo, no estoy en contra ni a favor de ningún partido político, eso se encargará la historia, pero es lo que vamos a ver, lo que está pasando en Bolivia, ¿ya? Ingresaron y se pusieron a investigar. Nada pasa sin una investigación y la narrativa tiene que estar fundamentada en una investigación social, especialmente para saber qué sectores vamos a atacar con esta historia. Entonces, la narrativa logró conectar con los pueblos originarios, campesinos, que llegaron a ser 36 en total en Bolivia, formando un estado plurinacional. ¿Qué decía esta historia? Que ya no vamos a ser un estado, solamente con las ciudades capitales, sino se va a conformar un estado plurinacional en donde todos tengan voz, voto y decisión, donde se va a respetar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros usos y costumbres. Se va a realzar las cosmovisiones, especialmente la andina. Y es así que el conglomerado de los departamentos en sus distintos municipios empezaron a poner en su cabeza la historia que les decía. Yo valgo, tengo una identidad, me están dando la oportunidad, yo voy a apoyar a esta historia. Y la narrativa era esa. Ya. Por favor, apagaremos los micrófonos. Crea un ruido comunicacional. Perfecto. Si quieren participar, simplemente me cortan, pero hablen, por favor. Entonces, el impacto de la narrativa va a influir siempre en la opinión pública y en la percepción de los ciudadanos sobre la política. Y para que nos hagan caso con la narrativa, tenemos que presentar problemas sociales. ¿Ya? Estos problemas sociales van a movilizar a la población, van a cambiar el rumbo de las decisiones políticas. Con Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver un poquito más adelante cómo se van a ir conjuncionando y va a dar inicio del neoliberalismo a la narrativa que tenía o que tiene Evo Morales y el MAS. Pero inicia, aunque no crean, inicia desde Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya da el punto de inicio para crear dos narrativas
muy diferentes, pero una ha aprendido de otra. Y las personas, los ciudadanos, se basan en eso, en lo que se les dice. La narrativa es algo que se tiene que decir en favor a la masa. Antes se usaban las más medias, los medios de comunicación. Después de los medios de comunicación, como cuando se ha dado a conocer la radio, televisión, prensa escrita, ahora han empezado a aparecer las redes sociales, que tienen mucho más peso y las narrativas han cambiado, pero ya se transforma en una historia donde hay y se tiene que buscar qué, un sentido de identidad y pertenencia. Eso es lo que se tiene que buscar en las personas. ¿Con qué se identifican? ¿Dónde pertenecen? A ver, Adrián Arévalo, buenas noches. Vamos, Buenas noches, participaremos. licenciado. Perfecto, Adrián, muy buenas noches. ¿Usted con qué, con qué se identifica? ¿Alguna de las 36 naciones indígena originario campesinas? ¿Con alguna ciudad, algún departamento? ¿O simplemente como boliviano? Simplemente como boliviano. ¿De dónde es usted? Yo soy de Cochabamba. Y Cochabamba apoya todo lo que dice Bolivia. Más o menos, depende, ¿no? Entonces no se identifica como boliviano. ¿Por qué le pregunto eso a Adrián? Esa es una percepción que tenemos nosotros de pertenencia, ¿ya? ¿Nosotros primero somos bolivianos o somos de la región donde pertenecemos? En este caso, Cochabamba, Oruro, La Paz, los departamentos. Y más allá, municipios, ¿no? Tenemos también Quillacollo, tenemos distintos municipios de cada uno de los departamentos, ¿ya? Dependiendo al contexto, nosotros vamos a asumir una percepción de identidad. Cuando juega la selección, vamos a ser bolivianos. No interesa que los jugadores pertenezcan a distintos equipos de Bolivia o extranjeros. Cuando están en la selección, son bolivianos. No son del Tigre, no son de San José, no son de Bolívar, son selección boliviana. Entonces, mi sentido de pertenencia llega a ser Bolivia. Pero cuando los partidos son a nivel de Bolivia, de equipos de Bolivia, ya mi pertenencia cambia. Yo ya no soy boliviano, yo ya soy paseño o represento a La Paz cuando juego en Bolívar. Represento a Santa Cruz cuando juego en Blooming, represento a Oruro cuando juego en San José. Y eso el político, la narrativa, tiene que llegar a formar en la masa. ¿Me entienden? Ha sido tan exquisita la forma de la narrativa del MAS, que han sido capos los asesores, en donde han llegado al sentido de pertenencia de los sectores más vulnerables, entre comillas, y ha llegado a tener un apoyo masivo, masivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque les ha otorgado ese sentido de pertenencia. Les ha otorgado recuperar una identidad que se hacía perdida. La narrativa ha ido ahí. Vamos a hacernos escuchar. Cuando hablamos de manera general, y vamos a llegar a eso con algunos ejemplos de narrativas exitosas en Bolivia, vamos a ver que por un lado somos
cruceños, orureños, paceños, cochabambinos y por otro lado somos bolivianos, de acuerdo a nuestras necesidades. Y esas necesidades, como políticos, tenemos que ver para crear una narrativa que sea exitosa. Ejemplos de narrativas políticas exitosas en Bolivia. Como les decía, la narrativa del proceso de cambio. Tenemos que tomar en cuenta que las personas no somos seres racionales que tomamos decisiones, ¿ya? Basados únicamente en cifras y datos. Puede venir el INE, puede venir los medios de comunicación y decirnos, como ha pasado en boca de urna, tantas votaciones para tal, tantas votaciones para cual. No vamos a decidir en base a datos y cifras. Ya no vamos a decidir. Puede venir un político y decirnos, como hacen muchos, ¿no? De los informantes de cada gobierno que ha entrado, simplemente nos dan datos, cifras, pero no vamos a elegir en base a eso. Es mucho más grande. Son las emociones a las que nosotros tenemos que basarnos, ¿ya? Es, estas emociones van a jugar un papel muy fundamental en la forma en la que vamos a actuar y pensar. Como les decía, una buena historia puede tocar el corazón, ¿ya? Y hacernos creer en algo. Para esa historia tiene que haber un protagonista. ¿Quién sería el protagonista en la historia? A ver, Dania Copali, buenas noches. ¿Quién sería el protagonista en la historia en una narrativa política? Vamos, Dania, buenas noches, participaremos. Daniel, perderemos la timidez, por favor. Necesito que participemos para entender mejor todo lo que estamos hablando. Daniel, buenas noches. ¿Quién sería el protagonista en una narrativa política? En la actualidad, ¿quién quiere participar? Vamos. Vamos a armar nuestra historia para entender. Hola, buenas noches. Buenas noches, Adrián. ¿Quién sería Eh, el protagonista? bueno, en una, perdón, en una contienda electoral los protagonistas son los candidatos. Ahora, si hablamos en una situación actual, vendrían a ser las principales autoridades, dependiendo de la región, ¿no? En región, digamos, más alcaldías, tendría a ser alcalde, y ya a nivel Bolivia ya sería el presidente, o si estamos hablando de presentaciones, no sé, como diputaciones y demás, pero eso ya varía. Yo creo, pero en sí sería, en síntesis, la autoridad principal. No. En una narrativa política, no nos saldremos del contexto, estamos hablando de una narrativa que haga que el pueblo vote por mí. ¿Ya? Empezaremos por ahí. Entonces, en una narrativa política, el protagonista, el príncipe del cuento, sería Bolivia, el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es quien necesita algo. Y yo, con mi historia, le voy a dar ese algo, voy a tratar de darle ese algo, de satisfacer esa necesidad. ¿Ya? El antagonista para que voten por el más, o sea, el malo de la película, ¿quién es? En todos estos años de donde ha gobernado el MAS, el sistema del MAS, ¿quién es el antagonista?
¿Con qué ha empezado? ¿Con qué antagonista? ¿Con qué personaje malo ha empezado? ¿Quién ha sido el malo de la película? Mm, Perdón, buenas noches. No sé si me logran Buenas escuchar. noches. Mil disculpas. Sí, sí, adelante. No sé, tal vez me puedo estar equivocando, pero en este contexto, tal vez la oposición. La oposición. ¿Con qué? Con el mm, sistema neo. Liberal. Exacto. Y el sistema neoliberal, ¿qué es lo que daba? Desigualdad, Ah, ¿no? sí. La narrativa del MAS, ya estamos armando nuestra historia. El protagonista es el pueblo, el antagonista es el neoliberalismo, pero ¿con qué? El neoliberalismo con la desigualdad. ¿Por qué? Ujú, Porque el MAS nos ha dado una narrativa, nos ha dado una historia donde va a haber más igualdad entre bolivianos. sí. Exacto, ya estamos armando. ¿Cuál es el conflicto de nuestra historia? Ya estamos creando una narrativa. No existe una equidad económica, social y las mismas condiciones de vida para las personas. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, dama? Brisca Espada. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, Brígida. Qué bien, Igualmente. perfecto. La justicia social, lo que dice Brígida. La justicia social es el conflicto. No había justicia social, entre comillas, ¿no? Para unos sectores sí, para el sector que ahora ha sido al más, no había. La resolución de nuestra historia, ¿cuál ha sido? Para que esa narrativa del más dure hasta ahora. ¿Qué nos ha ofrecido el más? Un futuro El próspero proceso de y cambio, licenciado. perfecto, Paul. Bien, el proceso de cambio con un futuro próspero y equitativo, que en los primeros años ha habido, ¿no? No sé si tan equitativo, pero sí ha sido bastante próspero. Y los valores que nos ha ofrecido ha sido especialmente del MAS, estoy hablando de la narrativa del MAS, la Pachamama, la comunidad, cosmovisión, igualdad. Con eso ha creado esta narrativa, donde quienes han creído en el MAS, En teoría, la las gente humilde, ¿no? En teoría, la gente de los sectores del área rural. Claro, indígenas y campesinos, más que todo. Y por ende también la gente de bajos recursos. perfecto. Ya, la humildad no tiene mucho que ver. Yo puedo ser millonario y ser humilde, ¿ya? Pero sí los sectores indígenas y populares, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si hablamos de pobreza y demás, y lo que le preguntaba a principio a Adrián, es lo siguiente. Nosotros nos dividimos en clases sociales, ¿no? Alta, media, media, baja y baja. Los estratos sociales. Pero llegado el momento, hay siempre desplazamientos en esos estratos, donde uno, por más de ser profesional en estas épocas, no encuentra el trabajo que debería merecer por los estudios y la capacidad. En otra hora, cuando era Goni, no había trabajo para otros estratos sociales. Todos eran de camisa y cuello blanco, corbata. Entonces se van moviendo los estratos sociales. Ya por eso es mejor, en este caso, son los sectores indígenas y los sectores populares. Los populares son los migrantes que han ido a las ciudades y se han establecido ahí, abriendo un negocio, trabajando, etcétera, pero ya están establecidos en la ciudad. Los sectores populares que se llama, que ha atacado la narrativa del MAS, del proceso del cambio. Ha dicho, ya vamos a hacer un proceso de cambio, estamos cansados, todos somos bolivianos, no solamente los de la ciudad. Todos tenemos una identidad y Bolivia es plurinacional y han llegado a decretar 36 pueblos indígenas originarios campesinos en donde
han apoyado al MAS por su narrativa, por lo que ha contado el cuentito. Ojo, no estoy hablando de manera despectiva, sino en cuanto al contexto de narrativa. El que ha contado esa historia y ha dicho, no, este es el lobo. El neoliberalismo es el lobo que está consumiendo todas nuestras riquezas. Ahora necesitamos nosotros que todas nuestras riquezas nos pertenezcan y nosotros administremos. Por eso la nacionalización, mucho después del primer cuento donde ha sido la igualdad. Porque ese cuento necesitaba ser más ampliado para seguir teniendo el apoyo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. El éxito de esta narrativa de proceso de cambio logró movilizar amplios sectores de la población, especialmente en áreas rurales. ¿Por qué creen eso? Y las Porque ciudades, ¿qué supuestamente, pasó? licenciado, porque supuestamente, licenciado, si me permite, en estos lugares o en estos sectores, la gente no creía ya en antiguas autoridades porque ellos manejaban precisamente otra narrativa que no contemplaba a este tipo de población. Sin embargo, en la campaña que realizó Evo Morales Aima, pues les dio mayores oportunidades a toda esa gente que de alguna forma ha sido desplazada por anteriores gobiernos. Perfecto. No solamente ha sido desplazada, sino desplazada también. ¿Ya? No se olviden que el Malco siempre estaba en contra de cualquier gobierno, incluso ha estado en contra del MAS. El Malco ha sido uno de los fundadores también, ¿no? Y entonces ha sido desclasada. Y el MAS vino con prometer una mayor inclusión social y económica. Y al recuperar los recursos naturales, el Mutun y muchas otras empresas ya ha ido afinando y trayendo más atención de las personas. ¿Ya? Pero esta narrativa no solamente es, pues, convencer a las personas de lo que voy a hacer, sino tengo que tener un sustento. Y el mundo, en sus distintas etapas, va girando. Una temporada estamos en apogeo del petróleo, apogeo de minerales, del oro, la plata y demás. Y otro momento estamos en crisis. Baja, sube. Y justamente eso estudiaron los asesores del MAS. Tiempo. Y en el mundo será lo mismo, ¿no? La parte socialista se ha ido dando en la mayor parte de los países, no en todos, en la mayor parte, especialmente de Latinoamérica, se ha ido dando gobiernos socialistas. Pronto va, y como que ya está empezando el cambio otra vez, ya va a haber gobiernos neoliberales, liberales, o ya se van a ir inventando otro tipo de estrategias y denominaciones, pero siempre con una narrativa de acuerdo a las necesidades de cada contexto social. El contexto social, por ejemplo, de Bukele, no era tanto la crisis económica, sino era que era en el gobierno de Bukele su narrativa para que él sea presidente y ahora sea uno de los mejores presidentes, también entre comillas, porque está vulnerando algunos derechos humanos, ¿no? Pero tiene una visión de que no está haciendo nada mal. Pero ¿por qué Bukele? ¿Cuál ha sido su narrativa de Bukele, por ejemplo? La inseguridad. La, la seguridad. Por eso las prisiones, las fotos que muestra y demás, muestra todas las maras que dicen allá, ¿no? Las pandillas y demás, donde a todos o la mayoría ha sometido ahí y ahora la seguridad es mucho mejor en su país. Pero esa es una narrativa muy compleja
Una consulta. Dígame, ¿No? adelante. Sí, esto del, como veo, digamos, el éxito de la narrativa y hablando del movimiento socialismo de Evo Morales, a mí se me viene a la mente de que en parte yo creo que también tiene que ver mucho la coherencia de, que le precede, digamos, a los candidatos como partido político, porque si bien, digamos, el más ha ganado y demás, tenía un precedente de que ya tenía las luchas sociales dentro de en su pasado. Entonces, eso ha sido, ya que la candidatura ha sido como un reforzamiento a su narrativa. Pero si digamos, el candidato Chi actualmente, digamos, él quiere hacer lo mismo, se pone poncho, dice voy a hacer por las luchas sociales, su narrativa no va a tener mucha fuerza porque sabemos que en el antecedente de él no ha hecho, digamos, algún tipo de lucha social. Entonces ahí desconfiamos, ¿no? Lo mismo que pasó con muchos candidatos que se ponen ponchos y se ponen vestimentas indígenas, no se les confía lo que van a decir porque sabemos que su presidente no es coherente a la narrativa que están realizando. En principio sí, Adrián. En principio no había coherencia en la situación de que Evo Morales era uno más de los indígenas. ¿Por qué? No olvidemos que él ha migrado a Cochabamba y no se ha acordado de lo que sus raíces connotaban en él. Pero él no ha ido a esa situación, sino que él manejaba el discurso de bloqueo si no me hacen caso, y ha movilizado al país. Ha hecho tambalear a los gobiernos, especialmente de Gonzalo Sánchez de Lozada, con tremendos bloqueos. El voto que ha tenido, en principio, le duela a quien le duela, ha sido un voto castigo, porque ya la sociedad se cansó de las narrativas anticuadas y repetitivas de los políticos ya viejos que nosotros decimos, ¿no? El Gallo, Gonzalo Sánchez de Lozada, Banzer, Toto Quiroga, todos decían lo mismo y el país estaba ya sometiendo. Entonces la sociedad dijo, no, ya no. ¿Quién mueve el país? ¿Quién ha tenido poderío especialmente dentro de algún tipo de decisiones y ha hecho cambiar las decisiones de los gobernantes? Ha sido Evo Morales con todo ese movimiento de bloqueos que ha habido. No olvidemos que le han castigado incluso, ¿no? Entrando ya al gobierno él en sus principios y lo sacaron en representación. Pero ya había un presidente, como dice Adrián, ya había un presidente, pero él nunca se ha presentado al principio como un indígena más, nunca. En su discurso a principios de su campaña, nunca ha dicho yo soy pariente de Tupac Amaru, de Mama Oglio, nunca. Eso ha sido después, cuando ya tenía la atención de todos, cuando ya estaba en el poder. ¿Para qué? Para justamente con esa narrativa de igualdad, yo soy igual que ustedes, yo soy descendiente, ha afianzado más a los sectores indígenas y populares. Al grado, y me atrevo a decir, siempre digo esto, porque lo he vivido en experiencia propia en uno de los bloqueos que ha habido en 2019, al grado de que lo creen casi como un ente superior. ¿Ya? Hasta ahora. Pero es así la narrativa que él ha tenido, que le han hecho tener, porque por sí solo no. Hay asesores. Lo mismo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué entre Hitler? ¿Quién ha sido su narrador de historias? ¿Cómo ha entrado al poder Hitler? ¿Quién me puede decir? ¿Era un alemán, su asesor de Hitler? Era un americano. Que la narrativa ha llegado mucho más allá de las palabras, porque su narrativa era, somos raza pura, pero han empezado a usar colores, han empezado a usar imágenes. El rojo de su bandera no es circunstancial. Los panfletos que han usado con los más medios, los mini medios, han ido lavando el cerebro. Si somos fríos al analizar la narrativa,
es lavar el cerebro. Por más estudios que tengas, pueden lavarte el cerebro con una narrativa. ¿Ya? Es así que el proceso del cambio ya nos ha dado esta situación de ganar las elecciones primeramente y luego esa narrativa ha ido evolucionando a ser parte ya de las cosmovisiones de todo lo que vemos ahora, ¿no? Especialmente en las entidades que nosotros tenemos, tanto aymaras, quechuas, guaraníes, tupiguaraníes, las 36 naciones indígenas originarias, ya se consolidan y ven al MAS como uno más de ellos. Por eso hacen caso. Ya se está quebrando eso, pero la narrativa ha funcionado por muchos años, bastantes años. Mientras tanto que la narrativa de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, ¿qué es lo que hacía? Consolidar la democracia. No olvidemos que no ha estado muy lejano de lo que ha pasado con, primero, Hernán Siles Suazo, Banzer, eh, Jaime Paz-Zamora y luego Gonzalo Sánchez de Lozada con Carlos Mesa. Han empezado a consolidar la democracia. Y es las narrativas que se ha usado han sido extensas porque somos uno de los países que no tienen dos candidatos como en Estados Unidos, por ejemplo. Sino tenemos muchos candidatos ofreciendo una otra cosa y para llegar a un mínimo del 51% para ser aceptados había que las uniones entre partidos, ¿no? La narrativa ya se conjuncionaba. Pero ¿qué ha ofrecido Gonzalo Sánchez de Lozada en su narrativa? El mercado en Bolivia. Es decir, vamos a dar nuestras empresas, vamos a dar nuestros recursos a empresas internacionales, en este caso Estados Unidos, para que ellos nos devuelvan divisas de nuestros productos. Y la economía va a estar bien. En esas épocas, esa narrativa funcionaba porque uno entraba a una empresa, entraba barriendo las oficinas, limpiando todo, servicio de limpieza, y podía ascender. ¿Por qué? Porque había economía que estaba moviéndose y esa era su narrativa. Y decía ya, la democracia ya estamos cansados de tanta mentira. Uno entra, otro entra. No, la democracia tiene que ser elegir a un participante que llegue al poder y sea el mejor donde ustedes eligen. Entonces todos vamos a votar. Y a partir de los 18 años se cambió esa situación. Se abolió los 21 años y empezamos a votar a los 18 años. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado eso? Supongo que para que exista más participación, licenciado, Pero esa narrativa, ¿por qué ha ganado? ¿Ustedes qué querían ser a los 18 años? adultos. Ah, los jóvenes siempre hemos querido ser adultos y los adultos siempre queremos volver a nuestra juventud. Han atacado eso. Obviamente que el trasfondo era conseguir más votantes, ¿no? Pero esos votantes tenían que ser seguros para la elección, que voten por él. ¿Y cómo ha conseguido eso? A los 18 años uno ya es adulto. Puede tomar decisiones, puede emanciparse, pero hay reglas, ¿no? Si estudia, el papá tiene que mantenerle hasta que termine los estudios. Si se independiza, ya no, pero han aprovechado los jóvenes que a los 18 años, oh, yo ya puedo votar, tengo cabeza, tengo conocimiento para poder elegir a mi representante.
Voy a ser más independiente, lo que todo joven quiere ser. Y esa inestabilidad política se ha vuelto más inestable si vemos el trasfondo, pero ha logrado eso, que él ha hablado de democracia y democracia es dar la oportunidad a los adultos mayores de votar. La democracia me ampara. Yo a mis 18 años puedo elegir a quien sea. Si puedo elegir, puedo hacer lo que sea porque ya soy adulto, ya soy mayor de edad. Esa era la narrativa de la revolución democrática que ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada. Y no olvidemos lo que ha hecho en la educación también. Todo eso tiene su narrativa. Ha hecho la reforma educativa, ha dicho, no, nuestra educación es esto y necesitamos esto. Quienes salgan bachilleres van a tener un trabajo seguro. Tienen que ser profesionales. Vamos a dar opción a que sean profesionales. Su narrativa era, vas a ser profesional, doctor, abogado, bueno, médico, abogado, ingeniero, tienes los mejores trabajos, las mejores posibilidades económicas. Esa era su revolución democrática. Y él, antes de ir a la conclusión, y eso en estas narrativas se ha dado. Ha funcionado en su momento. Ya. Es así que la narrativa tiene que ser como un cuento, como una historia. Hemos visto la narrativa del MAS, hemos visto la narrativa de Gonzalo Sánchez de Lozada, MNR, pero también hay, lo que le decía Adrián, las narrativas regionales. Él dice, soy boliviano, pero soy de Cochabamba. ¿Qué ha pasado con Santa Cruz? ¿Cuál era su narrativa? ¿Y cuál sigue siendo su narrativa de Santa Cruz? ¿Quién es cruceño? Me va a responder. No sé, ¿Cuál es la licenciado, narrativa de pero Santa creo que es Cruz? la autonomía. Ah, exacto. La autonomía y desarrollo económico propio, la descentralización del poder especialmente y tomar decisiones. Desde esa narrativa que tiene Santa Cruz desde hace ya mucho tiempo, ya se quería formar los estados, o sea que Bolivia esté presentado por estados. ¿Y eso qué significaba? De que cada departamento iba a ser no tan independiente, pero sí tomar sus propias decisiones, sí tener su propia administración en cuanto a cada uno de sus recursos basados en los estados autonómicos, que hasta ahora no se da. La región del occidente, ¿qué narrativa tiene? Los recursos naturales, la defensa de recursos naturales, la identidad indígena y la lucha contra la discriminación. En la parte del occidente siempre ha habido eso, ¿no? La discriminación especialmente, ¿ya? La identidad indígena. Tienen voz, voto, son personas como nosotros. Y discúlpenme, pero en el colegio a mí nunca me han enseñado eso. Siempre nos han mostrado desde escuela, el campo es de producción, el campo nos da de comer, verduras, carne, es decir, el ganado, huevo, verduras, hortalizas, legumbres, etc. Se hablaba muy poco de las cosmovisiones, más allá de lo general, ¿no? De la cruz andina y cosas muy generales, pero su narrativa, la parte occidental siempre ha sido y es ahora esa, la identidad indígena.
Y eso ha avanzado más todavía con las 36 naciones indígenas originarias campesinas en la narrativa del MAS. Porque no solamente así la parte del occidente, sino ha ido más allá. Guaraníes, tupi-guaraníes, el lado del Chaco, etcétera, han ido y ha ido ganando mucha más fuerza. Como les decía, estas narrativas han ido ganando fuerza. ¿Por qué? Porque ha habido conexión con las emociones. Les voy a poner un ejemplo. A ver, Betty, ¿qué cuento quieres que te cuente? Valga la redundancia. Ya estamos terminando. O alguno de los participantes, ¿qué cuento quieren que les cuente? Van a diferenciar la forma de las narrativas. Un cuento conocido. El pastorcillo y el lobo. Ya. Paul, una vez había un pastorcillo que mentía mucho. Se fue al campo y cada vez, por hacerse la burla de sus compañeros, gritaba el lobo, el lobo. Sus compañeros venían y no había tal lobo y él se mataba de risa. Un día llegó un lobo, se lo comió, bueno, le dio un mordisco, gritó el lobo y sus compañeros ya no le hicieron caso porque se hacía la burla. Llegado el momento que dejó de gritar, llegaron los pastorcillos y vieron los restos del pastorcillo mentiroso. ¿Le ha gustado el cuento o prefiere esta versión? Una vez había un niño llamado Juanito, el cual se divertía mucho engañando a sus compañeros. ¿Y cómo lo hacía Juanito? Juanito lo hacía de la forma siguiente. Mientras pasteaba, empezaba a gritar el lobo, y sus compañeros apresurados vinieron a apoyarlo. Pero ya bastantes veces de hacerlo, vieron que era mentira. Curiosos se fueron a pastar a sus ovejitas. Llegado el momento en que un lobo en verdad apareció, Juanito asustado gritó el lobo, pero no hubo quien le ayude y el lobo lo atacó. Al ver que todo se quedó en silencio, los otros pastores fueron a ver por si acaso, ya que estaban bastante molestos, incluso con la duda de que otra vez se riera en su cara. Pero lastimosamente llegaron y se dieron con la sorpresa de que Juanito ya estaba en pedazos frente a sus ovejas. Y esta historia nos enseña de que no tenemos que mentir ni jugar con los sentimientos de las personas. ¿Cuál de las dos versiones les gustó más? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál me compraría? ¿La primera o la segunda? Si fuera un libro. La segunda, ¿Por qué? porque es más atrayente en la historia. Ah, Carlos, ¿por qué ninguna? Ya. Cuando vamos al mercado a comprar ropa o verdura o lo que sea, empiezan a hablarnos las caseritas. Las caseritas que hablan más y nos ofrecen más, venden más que las que solamente están ahí por vender. Incluso preguntamos cuánto cuesta y nos tratan un poco mal. ¿Me vas a comprar? Pero las caseritas que dicen, Colilo, ven, pavito, aquí te voy a vender estito fresquito, está de Cochabamba, venido esta verdurita baratito, te voy a dar qué cosita quieres. Nos atrae más. ¿Ya? Entonces la narrativa tiene que jugar con los sentimientos.
Tiene que tener una conexión con las emociones. Si yo voy a postularme para ser ejecutivo de las juntas vecinales, tengo que conectar con las emociones. Ver las necesidades que tiene, pero no ofrecerles, no decirles voy a hacer pavimentar sus OTBs, no, sino tratar de ser uno mismo, que tener las necesidades que ellos tienen, tratar de identificarlas en mí, conectarme con ellos, con esas emociones que tienen, ¿ya? ¿Y cuáles son esas emociones especialmente en la narrativa política? La esperanza. Tenemos que crear una esperanza. Si estamos en una crisis donde no hay dólares, está todo de cabeza, presentar una esperanza. Por ejemplo, como Doria Medina está haciendo, ¿no? Yo en 100 días voy a dar dólares al mundo con ustedes. Si nosotros producimos, el exterior nos va a dar dólares por nuestros productos y Bolivia va a estar mejor. Pero no tenemos que gastar lo que no tenemos, así que empezaremos a producir. Esperanza. Tenemos que conectarnos con la identidad. Ahora hay un problema en esta narrativa del MAS. Ha dado identidad a las 36 naciones indígenas originarias campesinas, pero nos ha quitado identidad a nosotros. ¿En qué sentido? A los de la ciudad nos ha dejado como palo de gallinero. Si hay 36 naciones indígenas originarias, ¿qué soy yo? De la ciudad. Orureño, cochabambino, y las 36 naciones no están en mi departamento. Se han olvidado de nosotros. Tenemos que conectar con la justicia y la dignidad. ¿Por qué está subiendo la carne de 30 pesos, de 35 pesos a 50? Y nadie dice nada. ¿Qué clase de justicia? Esta mañana escuchaba en Radio Fides de que a los que estaban vendiendo pollo los han metido, bueno, los detuvieron y a los bloqueadores no les hacen nada. Muy a pesar de que ya hay conflictos, ¿no? La narrativa está fallando ahí. Entonces, para crear una narrativa, tenemos que conectar primero con los sentimientos: esperanza, identidad, justicia y dignidad. Para crear una narrativa eficaz política, tenemos que simplificar los problemas complejos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, como político, empiezo a hablar de que el 70% del Producto Interno Bruto viene sacado del ítem número 343, por lo que la crisis va a estar estipulada en esto, nadie me va a entender. Lo que tengo que decir, tenemos esta crisis económica por falta de producción. Lo que yo voy a ofrecer es producir más y dar las condiciones de esta producción y exportar para que nuestra crisis salga del país, desaparezca del país y entremos en una era de progreso equitativo. La gente me va a entender, pero si ando con números, cuentas, no me va a entender. No tenemos que ser muy técnicos al hablar. Tenemos que hacer los problemas muy complejos, tenemos que hablarlos sencillamente, ¿ya? Tenemos que usar símbolos y metáforas, ¿ya? Es decir, tenemos que hacer imaginar a la masa, a las masas, en colectivo, que todos piensen lo mismo. Por ejemplo, entre el neoliberalismo y el socialismo han hecho ese imaginario colectivo, ¿ya? Han hablado de metáforas, donde como metáfora han usado, especialmente en educación han usado, ¿qué es lo que han usado? La colonización. Nosotros como colonización siempre hemos pensado en nuestra cabeza españoles, pero la colonización han usado para Estados Unidos, que estamos colonizados, ¿no?
Así que tenemos que usar ese tipo de metáforas, ¿ya? Y entrar en el imaginario colectivo. La repetición del mensaje es igual que antes. Por repetición nos enseñaba la memoria, por memoria. Repetíamos. La tabla de multiplicar por repetición hemos aprendido. Y ese mensaje se ha quedado hasta ahora. Entonces, mientras más repetimos el mensaje, se le queda a la persona. Hay que saber cuándo, cómo. Tampoco es repetir cada minuto. Para eso ahora están las redes sociales y están los medios de comunicación masiva todavía. Hay que saberlos usar. Hay que adaptar al contexto. No podemos hacer narrativas del pasado. Tenemos que contextualizar. Ya, las circunstancias ahora mismo son muy distintas a las que era cuando ha entrado el MAS, por ejemplo. Ya no está Evo Morales en la cabeza. Hay, entre comillas, una división. Entonces el contexto ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Así que para crear una narrativa exitosa tiene que ser específica en el contexto, específica en el tiempo que estamos. Ahora, y para terminar, tenemos que identificar valores, aspiraciones de la población. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? ¿Qué valores y qué aspiraciones tenemos los bolivianos en este momento? Participe cualquiera. Salir de la crisis. Crisis económica. No hay dinero por ningún lado. El dinero ahora, en verdad, es para ver nomás. 100 pesos ya ni para el día no sirve. Aspiración, ¿cuál es? Tener más oportunidad de trabajo. Esa es aspiración. No hay trabajo. Todo es para el día. Tenemos que crear un relato coherente y creíble. Tiene que ser lógica, respaldada por hechos y datos. Si ahora estamos en crisis por falta de dólar, tenemos que estudiar por qué nos falta el dólar. ¿Alguien sabe por qué nos falta el dólar? ¿Por qué no hay dólares en Bolivia? ¿Quién sabe? ¿O quién se da una idea? ¿Alguien ha estudiado o simplemente estamos escuchando no hay dólares y nos conformamos? ¿Por qué no hay dólares? ¿Será lo que dice Doria Medina, que no hay producción, no estamos exportando y no hay dólares? Parece coherente, parece, pero tenemos que estudiar por qué no hay dólares y en base a que no hay dólares tenemos que buscar la solución. Si es lo que dice Doria Medina, entonces tenemos que justificar nuestras empresas y exportar. Ya estoy hablando muy globalmente, pero tenemos que investigar para que nuestra narrativa sea coherente. No podemos hablar y decir, ya yo mañana voy a traer, hacer aparecer 1 millón de millones de dólares. No, tenemos que ser coherentes e investigar. Tenemos que usar un lenguaje claro y sencillo. Ya les he dicho, fuera tecnicismos. La población quiere algo entendible. Vuelvo a recalcar, apelar a las emociones. Las emociones están a flor de piel ahora con la crisis. Tenemos que apelar a esas emociones, atacar el corazón, por más frío que se escuche. Utilizar los medios de comunicación. Algo que le doy de bueno a Doria Medina es que se ha diversificado. No tiene mucho carisma para presentarse a elecciones. Nunca ha ganado y nunca ha tenido muchos seguidores, pero siempre se ha diversificado y ahora está usando las redes sociales. Con todo tipo de cosas, pero su transformo siempre ha sido político y ahora lo está haciendo. Las redes sociales han venido para quedarse y surgir. Tenemos que usar las redes sociales. El MAS ha abierto una red de canales y radiodifusoras, ¿no?
y le ha dado buen resultado en su contexto y sigue dando buen resultado en su contexto, porque es donde primero se informa ahí, incluso antes que pasen las cosas, es en sus radios populares. Le da buena, para sus narrativas le da buen resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Para terminar, la narrativa es una herramienta poderosa en la configuración política de Bolivia. Entender su impacto es esencial para fomentar un diálogo constructivo. Ojo, tiene que construir algo, especialmente dar soluciones, empezar a construir esas soluciones y fomentar un diálogo, una participación ciudadana activa, asegurando que las voces de todos sean escuchadas. No es de que yo hable, sino bajo las ideas y pensamientos del pueblo, yo voy a hablar y dar a conocer. Obviamente que voy a reformular, voy a arreglar, voy a volverlo bonito esas ideas del pueblo. Eso es la narrativa como herramienta, especialmente en el ámbito político. ¿Por qué está esta foto aquí? Al principio les decía, el MAS como tal, Evo Morales como tal, ha aprendido de Gonzalo Sánchez de Lozada, no a cómo Gonzalo Sánchez de Lozada ha gobernado, sino a hacer lo contrario. ¿Entienden? Gonzalo Sánchez de Lozada ha usado una narrativa y Evo Morales ha aprendido bien eso. Esta narrativa, la gente se está aburriendo, está viendo que no funciona, nos está dejando pobres, entre comillas. Yo voy a decir lo contrario. Miren, llegado el momento se han ido conjuncionando y cada uno ha tomado su propia perspectiva, su ideología y su narrativa. Uno neoliberalismo, otro socialismo. Pero ambos han unido los puntos y luego se han separado y uno ha sido divergente. El MAS en este caso que está muchos años con el mismo partido político, bueno, no es un partido político, ¿no? Y sigue. Hasta aquí, queridos participantes, si tienen alguna duda, algo que comentar, adelante. Licenciado, aprovechando el momento, no sé si por ahí nos puede explicar, bueno, más particularmente la duda que tengo es, ¿cuál sería o hubiera sido la narrativa de Carlos Palenque, tomando en cuenta que él también estaba haciendo parte a aquellos sectores que eran desconocidos para otros gobiernos? Ya. Carlos Palenque es un estrato que muchos dicen que lo han hecho desaparecer porque era estado en vez de Evo Morales. Ya hay esa idea. Tiene algunas circunstancias, sí, pero no hubiera llegado a ningún lado, porque su narrativa solamente llegaba a una parte de La Paz. No se ha extendido más allá de La Paz. Incluso de cualquier lugar de Bolivia iban a La Paz para que les ayude. Y en La Paz ayudaba. En donde hubiera trascendido más que política Carlos Palenque, hubiera sido en los medios divergentes de cambio. Es decir, como ahora lo hace Valverde en sus medios masivos de comunicación, igualito hubiera Sí, estado, pero a su estilo. Pero en una situación política como tal, no importa que haya tenido a Condepa,
no, sus cimientos no han sido muy reforzados, especialmente en su ideología. Su ideología era la ayudar a la gente, pero era ese tipo de ayuda caritativa. No, era como Doria Medina, ¿ya? Él quiere entablar empresas, mediante las empresas fortificar la producción y todo. Lo mismo era Palenque, pero con la ayuda caritativa. No tenía un punto de apoyo fuerte. Obviamente que hubiera generado, ¿no? Pero no ha salido más allá de La Paz. El que hubiera tenido un peso bastante bueno, aunque no tenía muy buenos conocimientos, hubiera sido el papá de Johnny Fernández, Max Fernández. Si se hubiera él acoplado con buenos asesores, hubiera tenido buen peso político, porque él, más allá de ayudar en un solo lado, sí era un emprendedor. Entonces tenía visión política, ¿ya? Por ejemplo, Doria Medina es más empresarial, Palenque era más caritativo. Max Fernández tenía las dos cosas, era empresarial, era caritativo y era político. Hubiera tenido buen peso. Lastimosamente no se dio, pero esa es la situación, ¿ya? Y Evo Morales tuvo el peso por la situación social indígena especialmente, ¿ya? Y además de que sí, tiene carisma. Bueno, ahora ya no, pero en ese entonces tenía carisma. Se ha ganado a la gente con su personalidad. Tan fuerte que era que no tenía miedo a que le hagan nada, ¿ya? Seguramente tenía buenos apoyos, no sé. Pero eso ha visto la gente también para poder elegirlo, aunque sea un voto castigo al principio. Después se ha afianzado más. Eso es lo que ha pasado con Palenque. Incluso Gracias, Remedios licenciado. Loza era más política que Carlos Palenque. Hablando de política, no, no estoy hablando de la persona que sí ha sido buenas personas. Gracias. Entonces, sin más, ya nos hemos extendido mucho, pero ha sido un placer. Espero vernos en otra oportunidad y que les haya servido mucho esto de la narrativa que tiene, ya saben, tienen que jugar, por más frío que suene, discúlpenme, pero es política, hay que jugar con los sentimientos de las masas, pero no jugar por jugar. A lo que me refiero a jugar es investigando y viendo soluciones prácticas. Si vamos a ofrecer una narrativa para resolver algo, resolvemos lo que ofrecemos. Esa es la narrativa verdadera política. Lo demás es politiquería, es jugar con los sentimientos y eso no se hace. La narrativa política es para resolver problemas, pero mediante lo que necesita la gente. Hay que estudiar a la gente, a las masas especialmente lo que necesita. Gracias por su atención, muy amables por todo este tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, licenciado. Ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.